Bueno, Rosario Vera Peñalosa, una divina total, ahí se los pongo más amplio. Hasta hay una canción para ella. Organizó un museo con material didáctico, el Museo Argentino para la Escuela Primaria, pedagoga, inspectora, bueno, y fue una gran luchadora para que se creen los jardines de infantes. Bien, digamos que hay mujeres, y las hay, y está bueno que las rescatemos. Cerrando esta parte del buen docente que plantea Davini, y ella lo que va a decir es que ese discurso prescriptivo es el que nos genera esos mandatos de lo que el docente debe ser, ¿no? Ese docente como modelo de entrega personal, pero esto va a dificultar la autopercepción como trabajadores, que esa es una gran discusión que se da, ¿no? Somos profesionales, somos trabajadores, que es el tema que va a retomar Freire. Las consecuencias. ¿Qué va a plantear? Que los docentes a veces tenemos una resistencia pasiva. Va a ser re interesante. Dice, como estrategia de defensa, de autolegitimación y resistencia, el docente privilegia el compromiso afectivo con los alumnos y alumnas, y el discurso también, pero sobre todo dirigido a la tarea, y no al servicio del proyecto de Estado. O sea, hay algo que se fue esmerilando en este recorrido de la escuela sarmientina, de la escuela pensada por los escolanovistas, y se fue una cuestión más individual. Se perdió la idea de un proyecto social y educativo. Un descenso del prestigio social y del estatus social frente al deterioro de las condiciones laborales, que si bien nunca fueron las mejores, hubo etapas mejores y etapas de mayor crisis en este sentido. Vamos a ir rápido por estas dos cuestiones, pero yo les doy un paneo para que ustedes después lo puedan leer detenidamente. Vamos a ir a otra tradición. Pasábamos de la tradición del buen docente, ¿no? El buen maestro, a él o la docente enseñante. Esto tiene que ver con una gran discusión corporativa que se da en el ámbito de la universidad muchas veces, que se dedicó a formar a los docentes de secundaria en sus inicios, pero con los años se fue generando la formación de docentes para el nivel secundario también en los institutos de formación docente, ¿sí? Entonces acá hay una discusión que se da en relación a jerarquizar el conocimiento de las ciencias cuantitativo-experimentales, la física, la química, la matemática. Lo que se va a proponer, y lo que va a proponer un referente de los currículum universitarios estadounidenses y de la formación académica profesional, que fue muy seguido también en América Latina, es que lo esencial en la formación y la acción de los docentes es que sean sólidos en la materia que enseñan. Van a hacer hincapié en el conocimiento disciplinario. Esto trae, como las dos caras de la moneda, una gran oposición a los cursos de formación pedagógica, considerando que no tienen rigor científico, que es innecesaria y que obstaculiza la verdadera formación de los docentes. Estas ideas, estas tradiciones todavía perviven, ¿sí? La tradición académica continúa sosteniendo una desvalorización del conocimiento pedagógico, ¿sí? Y a veces termina siendo cómo aplicar métodos en el aula. Se cae en una mirada instrumental. Esto lo decía hace unos años Edith Lidwin, ella también lo planteaba, ella daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras y decía, mis alumnos, que la mayoría van a ser docentes de letras, profesores de filosofía en las escuelas, profesores de ciencias de la educación con cargos en las escuelas, muchas veces cuestionan o desvalorizan las materias pedagógicas, ¿sí? Y para los que trabajamos en los institutos de formación docente, muchas veces nos pasa, no tanto en la formación de maestras y maestros, a veces en otros institutos, ¿no? En la formación de docentes de teatro, ha ido cambiando mucho esto, pero es una larga lucha, incluso con los profes de educación física, no saber que la formación pedagógica hace a tu acervo profesional como docente. Bien, esta idea del docente enseñante, va a plantear Davini, va a decir, enseñar contenidos es importante, obviamente que el docente debería conocerlo, pero las reformas suelen derivar en propuestas que no contemplan las condiciones del trabajo docente, la organización de la escuela, se suele obstaculizar el debate pedagógico, solo se hace hincapié
en el rol del docente como un mero ejecutor, como transmisor, ¿no? Como que tiene que llevar adelante la transposición didáctica del conocimiento experto, que no es el del maestro, se agudiza la brecha entre el proceso de producción y de reproducción del saber. Entonces el producto, y que hay mucho escrito sobre esto, un docente con una autoestima muy baja, ¿sí? Muchas veces escuchamos, ¿y ahora qué hay de nuevo? ¿Y ahora qué tengo que aplicar de nuevo? ¿No? Ante esos conocimientos que no domina. Bien, para ir recorriendo, esto ustedes lo vieron en problemática educativa, lo vieron con Tedesco, ¿sí? Pero yo voy a ir, así voy a hacer como un barrido medio rápido, porque todo lleva mucho tiempo, y uno no sabe si termina siendo muy superficial lo que dice, o si profundiza demasiado agota. Pero bueno, en los 60, la época del desarrollismo, la idea del docente técnico, ¿sí? Nosotros lo podemos vincular con los años frondicistas en nuestro país. Esa ideología desarrollista va a pensar que la educación es una patita más del desarrollo industrial y es un factor de producción. O sea que junto al capital, junto a la tierra y el trabajo, la educación es necesaria para ayudar al desarrollo de un país. ¿Sí? Evaluada como ineficiente la escuela, se van a proponer reformas. Cantidad de reformas tuvimos en ese periodo de tiempo, entre los 50 y los 60, en nuestro país, de corte taylorista, ¿sí? La división técnica del trabajo escolar. Si a veces nos quejamos del verticalismo y la burocracia de la escuela, bueno, aquí tienen, después se profundizó en los 90, pero yo soy de quejarme mucho de la burocracia escolar, y entonces me la agarro con esta época, ¿sí? Porque ahí se separó el sistema bien clarito entre los planificadores, los evaluadores, los supervisores, y el docente quedó relegado a la tarea de educador. Podemos pensar a nivel internacional en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Rusia contra Estados Unidos, una gran lucha por el poder y el conocimiento. En Estados Unidos se dice que se desarrolló un sistema educativo a prueba de docentes. ¿Sí? Se bajaban los manuales, los módulos, podríamos decirle acá, y el docente solo tenía que aplicarlos. El currículum fue un objeto de control social. Hubo un furor planificador, y ahí muchos docentes nos vamos a entender, La psicología conductista tuvo mucho peso en esta época, el discurso del éxito o el fracaso escolar como un problema individual de las personas, el don, las aptitudes naturales, digamos, la idea darwiniana fue muy fuerte en este periodo. Se crearon los equipos de orientación escolar, los llamados gabinetes en su momento, y acá tomo un concepto de Freire, que él habla de estos paquetes, los perfeccionamientos docentes, esos paquetes que el docente debía aplicar. Hay una gran expansión del mercado editorial y ahí tenemos los manuales. El libro del alumno bonaerense, por ejemplo, entre otros. Bien, continúo, y las consecuencias, no podemos hablar de las ciencias sociales de causas y consecuencias, pero lo puse así, después lo puedo modificar, pero una de las cuestiones que fueron sedimentando es la visión instrumental del proceso de enseñanza, la planificación como un requisito formal para poder predecir todo lo que va a pasar, para achicar los márgenes de incertidumbre, la burocratización y la lógica de los controles externos. ¿Sí? Esto se va a profundizar mucho en los 90 en nuestro país. Y no se transformaron los procesos internos y no participaron los docentes de esto. ¿Sí? Con lo cual volvemos a esta autoestima baja del docente y a esta falta de propuesta que después la va a traer Giroux como pedagogo crítico del docente como intelectual productor de sentido, ¿no? El docente acá ejecuta. En los 80, y sigo con un barrido rápido, pasamos los periodos dictatoriales en América Latina, ¿sí? Y hay un proceso de democratización. Acá lo tenemos Alfonsín, el Congreso Pedagógico, una gran algarabía, podríamos decir, frente a tantos años de oscurantismo, y vamos ahí a tener algunos referentes que los cita Davini, pero me parece interesante para ubicarnos. La pedagogía crítica social de los contenidos, ¿sí? A esa idea de contenido significativo, bueno, pero un contenido significativo donde el docente hace mediar teoría y práctica, donde los contenidos se contextualizan críticamente, ¿sí?
Referentes, Libaneo en Brasil, por ejemplo, Tedesco, Braslavsky en la Argentina, pedagogía crítica social de los contenidos. Ustedes piensen que Tedesco y Braslavsky tuvieron muchísima participación en la reforma de los 90. Fueron muy cuestionados, pero a la vez, si se leen en profundidad, ¿sí?, había una mirada muy nueva para las ciencias sociales. Obviamente eso no se pudo llevar a la práctica, porque fue un desastre, y esto me hago cargo, ¿no?, la reforma para mí de los 90. Pero participó gente muy interesante, ¿sí? Piensen que Cecilia Braslavsky aceptó ser ministra de Educación en ese momento. Pero son temas divinos para discutir en una clase presencial. Pedagogía hermenéutico-participativa, bueno, va a tener una mirada más micropolítica de la escuela, ¿sí? Hay que revisar el aula, la escuela, el verticalismo, la pasividad, la discriminación. Tomo el concepto de Giroux, el docente como intelectual productor de sentido, que forme sujetos pensantes, libres y solidarios. Bueno, ahí están los referentes, ¿sí? En Argentina, Graciela Batallán, pero muchos de nosotros hemos podido abordar a estos pedagogos. ¿Qué va a pasar con estas dos corrientes? Lamentablemente se van a ver esmeriladas, digo, es un término que me gusta, van a ser peor, quizás dejadas de lado frente al auge del neoliberalismo en los 90, en el mundo y en nuestro país, las reformas neoliberales de los 90, estos contenidos desaparecen de la agenda educativa prácticamente, y hay un desplazamiento de ese eje de la democratización del discurso por un discurso administrativo economicista, inspirado en los documentos de los organismos internacionales y los que lo financiaron, Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿sí? Bueno, esto lleva a una modernización y control de la calidad y la gestión, y un nuevo glosario que muchos de nosotros incorporábamos, algunos con resistencia o no queríamos mencionar, las palabras como gerenciamiento, gestión, producción, el niño como un recurso humano, ¿no?, o como un producto, los objetivos dentro de la enseñanza, y todas esas cosas que muchos conocen, pero si se desconocen está bueno mencionarlas. Bueno, ¿qué pasa con todo esto que venimos diciendo? Las huellas de las tradiciones, ¿sí? Y cómo se configuran en la actualidad. Va a decir que hay un discurso prescriptivo del deber ser, van a estar conjugados en la tradición de la formación docente y del imaginario colectivo, un docente que es un deber ser, y tendríamos que también poder tener una visión integral, lo que el docente es. Escuchábamos en muchas personas que hablaban del paro docente, el docente tiene que ser esto, tiene que ser lo otro y tiene que ser lo otro, ¿no? Una de las cuestiones interesantes que va a plantear Davini, que tiene que ver mucho con el posicionamiento de Foucault o del biopoder, es que los procesos sociales, si bien hay un poder hegemónico, no se baja determinado y solito. Nosotros somos sujetos sociales, somos actores sociales. Por acción o por omisión, o por mirar a otro lado, nosotros también estamos en este juego, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear Davini es que tenemos que generar espacios de conocimiento y considerar las prácticas docentes, las experiencias docentes, pero para esto también hay que superar el conformismo y la pasividad, ¿sí? Y hacernos un poquito cargo también de eso, ¿no? Y ahí viene Freire, que no voy a desarrollarlo, simplemente ustedes lo conocen, y en estas cartas a quien pretende enseñar, lo que él va a decir es que maestra tía, que en Brasil sería como la segunda maestra, la segunda mamá acá, ¿no? Ese rol de maternante supuesto de la maestra, es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Él va a decir que desocultar las marañas ideológicas de la reducción de la maestra a tía. Y en el prólogo, María Rosa Torres, que yo la quiero mucho, para mí, hay un librito de ella que para mí es para la mesita de luz, que se llama Itinerarios por la Educación Latinoamericana, Cuadernos de Viaje. Bueno, María Rosa Torres prologa este libro, y ella va a decir que ahí Freire escribe especialmente para los docentes, pero especialmente para las maestras. Ya Freire en este libro habla de los y las maestras, ¿sí? Él le agradece a unas feministas estadounidenses, en el Edito Manso, que le enseñan a no utilizar el masculino genérico.
¿Sí? Bien, el título de tía confunde y adormece, dice Freire. El apelativo de profesora, educadora, maestra, nos recuerda que tenemos dignidad sobre nosotras mismas. Al desenmascarar a la tía y restituir a la profesora, ¿sí? se puede volver a valorar la amorosidad, pero no en el sentido romántico, ¿sí? Permite reconocer que el amor es parte integral y le da calidad al educador, ¿sí? A ver acá, si puedo. Bien, al desenmascarar a la tía y restituir a la profesora, su derecho a dar y recibir afecto en tanto profesora nos permite reconocer que el amor es parte integral de la calidad, tanto del educador como de la educación. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, Sí, sí. Bien. sí. Bien, y en este sentido yo recordé y recordamos, porque tiene que ver, y las tenemos que traer al recuerdo, memoria liberadora le va a llamar Henry Giroux, ¿sí? A Marina Vilte. Marina Vilte es una maestra jujeña, dirigente sindical del gremio de Jujuy, defensora de la educación pública, nacional y popular, de los derechos de los trabajadores, es una de las 600 docentes desaparecidas durante la última dictadura militar. A Marina se la llevan el 24 de marzo del 76, o sea, la tenían revigilada, está hasta diciembre de ese año en la cárcel, la liberan, la vuelven a secuestrar y nunca más aparece Marina Vilte. ¿Sí? Ella con Isaura Arancibia son uno de los fundadores de la CETERA. Isaura Arancibia también toma un gremio de escasa participación, lo fortalece, lucha por la agremiación tucumana de educadores provinciales en momentos muy difíciles, robustece ese gremio, y un día, estando en el local del sindicato, del sindicato, lo acribillan junto a su hermano un grupo de tareas. Y desde el 24 de marzo del 76, bueno, fallece en este tremendo ataque que vive Isaura Arancibia. Tenemos otros docentes que forman parte de la tradición de nuestra docencia, como Carlos Fuentealba, bueno, ustedes saben, en una gran marcha en Neuquén, en un corte de ruta, en el marco de un reclamo docente, lo asesinan por la espalda. Y también pensando en qué es ser docente hoy, qué docente, maestro, pedagogo, así se llama el segundo portal, los tenemos a Sandra y Rubén, que se cargan una escuela, que se levantan temprano, que van a prender el gas para hacer el mate, para hacer el tecito, para hacer la leche con yerba mate, y termina pasando lo terrible que todos sabemos, y que tenemos que pensar que por suerte no estaban los chicos ahí adentro. Entonces, ¿qué va a decir Paulo Freire? Paulo Freire va a plantear estas cuestiones. ¿Cómo ser un docente progresista? Yo tomo esto que dice Fran en la clase. Él dice, ¿cómo ser a partir de la teoría? Y habla de una feminista negra que necesitaba asirse de teoría de la cual, por la que podía ser nutrida por diversos pedagogos, ¿no? Y dice que incluso escribe dialogando con Paulo Freire. ¿Cómo ser a partir de la teoría? ¿Cómo ser nosotros hoy? ¿Sí? Julia, Ana, Ornella, Seba, Luis, ¿cómo ser nosotros docentes hoy? Él va a plantear algunas cuestiones que obviamente nos sirven, pero como guías, como encuadres, humildes, no sabemos todo, ¿sí? Y no ignoramos todo. Habla de una amorosidad, pero no una amorosidad romántica. Habla del amor no solo a los niños y las niñas, sino que habla del amor por la tarea del proceso de enseñar. Va a hablar de la importancia de la tolerancia, que es un concepto que lo podemos resignificar, de una mirada quizás más hospedadora, más cuidadora, ¿sí? de recepción de las diferencias, que todos somos diferentes, y de la alegría de vivir, pero esa alegría de vivir tiene que ver
con un docente que tiene que tener preparación, que tiene que conocer, que tiene que formarse, y que tiene que tener una alegría de vivir, porque no tiene que ser necrófila la mirada, ¿no? Sino que tiene que ver con que, y no negar la muerte como parte de la vida, pero sí generar alegría en los ámbitos en los que trabajamos, también en la escuela. Entonces va a plantear que un docente, ¿sí?, al finalizar, dice, es viviendo la humildad, la amorosidad, la valentía, la capacidad de decidir, la justicia, la atención entre la paciencia y la paciencia, que contribuye a crear una escuela alegre. Bien, yo ahí terminé. Ahí la veo a Laura. Tenés que dejar de compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Denme 2 minutitos. Nueva función. Cierra. Ahí estamos. Bien. Bueno, espero que no se hayan dormido, pero es difícil, porque nos peleamos entre esto, ¿no? No caer entre el docente explicador, un poco lo que mencionaba Fran, ¿no?, de esa excelente obra del maestro ignorante de Rancière, pero bueno, a veces sirve para decir, me interesa leer este texto o tomo otro, o hay marcos teóricos que son necesarios porque nos ubican, porque nos sitúan, porque hay una construcción histórica de la escuela y del rol del docente, de la maestra, que pervive, y que hay huellas que son hermosas y otras que son oscuras. Y las tenemos que encontrar en nosotros y nosotras mismas. Recuerdo cuando Pablo Gereto hizo la obra de teatro, Yo amo a la maestra normal, una compañera mía salió re enojada, salió ahí como diciendo, ¿por qué nos critica así? Pero nos podemos ver a veces ahí, claramente, y para enojarnos con nosotros mismos, pero también para poder modificar eso, ¿no? Bueno, me callo un poco y cuenten ustedes, porque vimos este caso de la maestra al principio, el audio, hicimos un recorrido por las tradiciones que nos sedimentan todavía. No, yo por ahí para compartir se me vino a la cabeza todo el tiempo mientras vos hablabas, Ile, el perfeccionamiento docente de hoy, la ira que me generó. Y nada, pensé todo el tiempo en eso, en el lugar como docente que tenemos, en la resistencia pasiva esa que hablas, la poca voz que tenemos en las decisiones que se toman. Totalmente, y en cómo hasta estábamos contentos por tener un espacio para poder debatir entre nosotros y charlar y trabajar, y sin querer ver que en realidad se está todo decidido. Un mes antes de terminar las clases, estamos trabajando sobre un currículum que supuestamente aparece ahora, no tenemos nada que ver, nadie nos dijo nada. Por suerte, por criterio, por no sé, por una cuestión de sentido común, venimos trabajando de la forma en la que se plantea, pero estamos planteando en octubre un trabajo para atrás, para marzo. Así no estamos contados de ninguna forma en las decisiones importantes que pasan dentro del aula, ¿no? Eso se siente. Esto para los que no son docentes o no están enterados, hubo hoy jornadas ISUN a full, porque hay un documento, varios documentos, que tienen que ver con cómo continuar la llamada continuidad pedagógica, ¿no? Y esto genera grandes debates. Claro, porque el tema fue que en realidad yo soy directora y nosotras los directivos nos enteramos antes de ayer de lo que se iba a trabajar en la capacitación de hoy, el material para leer, y ayer todo el mundo en reunión con sus inspectoras informándonos de qué forma hacer una bajada en el aula, con las docentes, digo, es una locura. Hoy todo el mundo no durmió ayer leyendo, armando Power, y lo hacemos, y en realidad
lo bueno es que podemos rescatar, decir, bueno, de esto que aprovecho, y aprovecho y me reúno, y charlamos, debatimos, acordamos para mi escuela, pero en realidad es esto que decía recién Florencia, no nos consideran para nada, o sea, como que acá está esto, tomen, estamos en 20 de octubre y arréglense. Suele Sí, pasar. además, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Además de proponernos cosas que lo venimos haciendo desde el mes de mayo. Nos vienen a hablar de una rúbrica, de cómo tendría que haber sido la rúbrica del primer cuatrimestre, ahora en octubre, cuando la rúbrica ya se hizo. O, por ejemplo, esto de captar o de recuperar a esos chicos que están desconectados, cuando todas las escuelas hemos hecho lo imposible para no tener chicos desconectados. Entonces, bueno, recién lo hablábamos con Griselda, nos estábamos mandando mensajes, cuando leíamos a Freire hoy, justamente nos recordaba esta jornada de hoy, ¿no? Sí, hay un serio problema entre que, perdón, eso es una opinión totalmente personal, Sí, sí, pero estamos charlando. Trotan me parece que no está en un aula y en una escuela hace muchísimo tiempo, si es que en algún momento lo estuvo, no tiene ni idea de la realidad que hay hoy, cero, absolutamente. Más allá de que decir en un momento del año hay promoción automática, o sea, ahora estás queriendo hacer de un día para el otro una capacitación para ver qué hacemos durante el año, qué hacemos como unidad pedagógica, unidad curricular. Sí. Yo estoy en provincia y municipalidad, y en municipalidad siempre, o sea, siempre hacen las capacitaciones, tenés que hacer por su lado, digamos, ¿no? Porque en municipalidad tiene todo su plan aparte. Y ahí mismo también nos dieron, incluso hoy tuvimos la capacitación y cuando termina la capacitación, chicos, hagan esto, por favor, porque lo tenemos que elevar mañana. O sea, todos tenemos una vida, todos tenemos cosas, ustedes también, tanto los directivos, o sea, no hay una bajada a la realidad. O sea, están allá arriba, pero no tienen ni idea de lo que pasa, lo cual también a su vez me pone en conflicto con quienes se supone que están tomando las decisiones. Esas provincias o la gente que se supone que está acompañando para tomar una decisión. Más allá de que la información, hay mucha información que no es real, como que no hay hay muchas escuelas que están diciendo que no están teniendo tantos problemas de conectividad como realmente hay. Como que en toda la región hubo, no importa, o sea, a grandes rasgos, ni municipal, ni provincia, ni nada, ponele 30 de 800 que estaban bien, que estaban mal. Imposible que 700 estén bien con lo que estamos pasando. Es toda una locura lo que están haciendo si vamos al Lo que caso. pasa que es un poco lo que decís vos, Analía, cuando quizás en junio, mayo, teníamos que estar hablando de otros temas, desde los estratos más altos hablaban de la vuelta a la escuela después de las vacaciones de invierno, cuando todos sabíamos que era imposible, y nos hicieron tener reuniones, nos hicieron reunirnos con el personal para ver protocolos, cuando uno sabía que tenía que dedicar ese tiempo a otra cosa, no a eso. En agosto dicen que hay unidad pedagógica y ahora ahí hubo una desconexión total porque ya todo el mundo sabía que no se repetía, que no iba a haber notas, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Captar esos chicos que por ahí desde agosto tiraron, como se dice, tiraron la chancleta. O sea, esas familias que venían muy cansadas y ante esto, entonces como que los tiempos de ellos no son los tiempos nuestros, para nada. Y una cuestión económica, o sea, hay horas que no han salido, o sea que le estás negando no solamente a los chiques el derecho a aprender, sino el derecho al trabajo a los docentes, porque es increíble la cantidad de horas que no han salido. En municipalidad no hubo asamblea en 3 áreas, en todo el año, y no van a salir ahora ya, olvídate. O sea que hay 3 áreas que nunca tuvieron docentes. O sea, y todos esos chicos, ¿qué pasa? Los tenés que dar por acreditados, no le podés negar, no le podés decir que no. Ellos aprobaron, ellos los contenidos los tienen. Pero ¿y qué pasa con eso también? Y las escuelas sin arreglar, o sea, ¿qué pasó también con esa plata?
En Acá relación a dice eso, Analía, lo que Griselda. decís de... Ah, perdón. No, de lo que dice Analía de los contenidos también, eso que ahora llegó como que tenemos que evaluar a nene por nene, bueno, en mi caso soy maestra jardinera. Y todo lo que uno analiza para evaluar es difuso. ¿Qué analizo? ¿La conectividad? ¿Qué es lo que evalúo? ¿A la familia si pudo conectarse o no? O sea, es todo como dice, es irreal, como dice Analía, es todo muy irreal. La evaluación que hoy se mandó para hacer no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo quería agregar con lo de las 4 horas del audio, de que hay que cumplir con esas 4 horas, que trabajamos solamente 4 horas. Ayer a la noche llegaron mensajes de las inspectoras que la reunión por Zoom tenía que durar 4 horas. Cosa que yo estoy en 2 jardines. Una de un jardín dijo, yo voy a cumplir las 4 horas, lo vamos a hacer de 1 a 5, por más que estemos hablando de otras cosas, y la otra no, dijo, cuando terminamos, terminamos. No me importa lo que diga la inspectora, pero eso vino de arriba. Yo quería decir yo trabajo en superior y en educación física, y la verdad que nosotros encima estamos como más a la deriva todavía, porque así esta bajada que a provincia llegó de que todos tienen que acreditar y promocionar, nosotros quedamos como incluidos dentro de eso porque no nos podemos separar porque no tenemos autonomía. Entonces hoy yo doy natación en el Instituto Superior de Formación Docente virtual, y todavía no sabemos si continuamos o no continuamos, si el año que viene tenemos que seguir, si los tenemos que aprobar o no aprobar. Directamente no tuvimos perfeccionamiento, creo que hoy por lo menos yo no me enteré porque no me citaron, pero ni siquiera hubo todavía bajada de cómo vamos a evaluar un proceso que en mi caso es totalmente irreal, porque es una materia que no tiene nada, no tiene ningún tipo de sentido dar una materia como la mía virtualmente, pero ni siquiera encima tenemos la particularidad que tenemos acá en la universidad de poder ser evaluados, y vuelvo a decir, en mi caso no tendría sentido ser evaluados, pero ni siquiera pudimos evaluar un proceso de lo que dimos. O sea, todavía no sabemos cómo vamos a terminar el año con nuestros chicos que entraron en primer año, encima primer año, que nada, o sea, es prácticamente imposible. Así que creo que también en superior nos pasa esto de no saber para dónde vamos a seguir, ¿no? O sea, esto... Perdón, chicas, Ornella me va avisando, es el relojito, y está muy bien. Ella después me pide disculpas, pero no, Ornella está bárbaro, porque uno pierde la dimensión. Y se nos termina en 7, ¿sí? Yo no, en 7, ¿no, Orne? No, en 4. Ah, Ahora en bueno, 4. yo no tengo problema, ustedes me dirán. Yo lo único que me voy a poner la abogada del día. Cuando lo dijeran 7, pero ahora ya son temas que están buenísimos. Ah, por eso. 3 minutos más tarde me avivé. Yo les digo algo, me pongo en abogada del diablo y quizá lo dejamos ahí porque es como, dice Seba, que me quedó mucho eso, que a veces está bueno dejar las cosas ahí, ¿no? Para que todos sigamos pensando. Pero yo por eso a veces extraño las clases presenciales, porque esto es buenísimo, una clase presencial. Pensemos algo, dos cuestiones que se me vienen a la mente, porque yo considero que el gremio docente tiene sus particularidades, que esa impronta de la maestra tía es muy fuerte todavía, y cuando un docente tiene un posicionamiento claro, a veces es juzgada por sus propias colegas, o yo soy neutro, yo con la política, y en realidad posicionamiento político tenemos todos cuando decidimos qué contenido enseñar y qué contenido no. Eso es algo que tenemos que seguir discutiendo. Que la gente diga en la calle que un docente no puede hacer huelga, también muchos docentes lo consideran y tiene que ver, yo considero, con fallas de formación, de no vernos como sujetos y sujetas políticos, pero también, y digo esto, hace unos años atrás hubo un proyecto muy interesante, desconocido por muchos en su profundidad, entonces se cuestionaba así como a veces cuestionamos por arribita, de construcción de ciudadanía. Y yo sé que estoy metiendo el dedo en la llaga, pero una idea muy interesante para que la escuela secundaria tenga una materia no graduada, no haya nota, ¿sí? Porque después cuestionamos la evaluación, pero la idea era que se valore la participación de los chicos, el trabajo colectivo, aportar a lo colectivo. Y sin embargo, los docentes se quejaban, los padres también y los chicos, de que no tenía nota,
de que tenía poco contenido y te daba amplias libertades. Había un diseño, lo digo porque lo conocí en profundidad por un cargo que ocupé en ese momento, era muy interesante lo que planteaba, pero yo considero, más allá de otro montón de cuestiones que son muy difíciles en la escuela, la infraestructura y todo lo demás, no estaba a la altura de nosotros. Y voy a meter un dedo más en la llaga. La Ley Nacional de Educación Sexual Integral del año 2006, compañeras y compañeros, se lo digo así. No, todavía no la estamos llevando delante de la escuela. Yo sé que es difícil, soy la primera que reclama un mejor salario. Miren, estoy de acuerdo absolutamente con eso, ¿no? No se pueden naturalizar las 8 horas de trabajo de un docente, tienen que ser 4, pero también nos tenemos que hacer cargo de lo que dice Davini. ¿Cuántas veces por acción o por omisión? ¿Cuántas veces hubo jornadas de las que participé, convocándonos a participar? Y yo tenía colegas, se nos invitó a decidir contenidos que decían, no, ¿para qué? No, yo no voy a participar de nada. Entonces, me parece que en ese nido, ¿no?, estamos todos. Y que nos tenemos que repensar. Y todo lo que ustedes dicen, estoy de acuerdo. Genera discusiones que van al hueso del sistema educativo. Evaluamos, no evaluamos, ¿qué hacemos con los chicos? Estamos en pandemia. Bueno, los docentes que estamos desgastados, con muchas horas. Hoy miren lo que me pasó a mí con esta clase, ¿no? Uno prepara, está y en un segundo te quedas sin internet. Y bueno, y ahí está la voluntad de ustedes de estar acá, que yo se las agradezco enormemente. Y antes de que termine, les mando un abrazo enorme. Esto lo construimos todos. Trota, vos, yo, todos construimos esto, los chicos, los padres. Queda mucha tela por cortar, pero es apasionante, chicas y chicos. Yo les mando un abrazo enorme a mis colegas que siempre están ahí apoyando. Y gracias por la paciencia. Un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Saludos. Me quedo acá hasta la última, sí.